Muy bien, acabas de descubrir cómo leer datos desde un botón. Y como pudiste ver, solo hay dos estados que puedes leer, alto o bajo. Ahora, vas a usar un nuevo tipo de sensor llamado potenciómetro. El potenciómetro no te dará dos valores binarios, sino un rango de valores. Esto es muy útil en algunas situaciones. Por ejemplo, piensa en un botón para el volumen. No quiere simplemente ir de cero al volumen máximo. Quiere poder ajustar el volumen poco a poco. Bueno, con un potenciómetro, eso sería posible. Y para poder leer este rango de valores del sensor, necesitará usar pines analógicos. En las siguientes lecciones, agregará un potenciómetro a su circuito, comprenderá cómo funcionan los pines analógicos y practicará con el potenciómetro que agregará. Y comencemos. Agreguemos ahora un nuevo potenciómetro a nuestro circuito. Así que de nuevo, voy a hacer esto en Tinkercad y también te lo mostraré con el hardware real. Así que tenemos nuestro primer circuito aquí con el LED, el segundo circuito con el pulsador y el LED. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar desde el circuito para añadir el potenciómetro. Así que voy a hacer clic aquí y duplicar. Así que tenemos una copia del circuito del pulsador de la última sección, y solo voy a llamarlo potenciómetro. Y vamos a agregar el potenciómetro aquí con todos los demás componentes. Así que puedes ver aquí a la derecha con la lista de componentes, ya tenemos el potenciómetro. Pero de nuevo, si no puedes encontrarlo, simplemente búscalo y lo obtendrás. Así que voy a poner el potenciómetro aquí. Y como puedes ver, se nos pide que elijamos un valor de resistencia. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, un potenciómetro es una resistencia variable. Y cuando giras el botón aquí en el potenciómetro, la resistencia variará. Y esa variación de la resistencia creará una variación del voltaje que lees en el pin analógico. Y así es como obtendrás tantos valores diferentes. Entonces, ¿qué valor poner para la resistencia del potenciómetro? Bueno, como puedes ver aquí en la foto, tengo un potenciómetro de 10 ohm. Y supongo que si tienes un kit de inicio o que compraste un potenciómetro estándar que es compatible con Arduino, deberías tener algo así como 10 ohm. Este es uno de los valores más comunes para potenciómetro. Así que aquí también voy a usar 10 ohm para el potenciómetro. Y esto en realidad no importa tanto. Así que tenemos nuestro potenciómetro. Lo que voy a hacer, voy a ponerlo aquí. Así que pongámoslo allí. Así que el potenciómetro tendrá tres pines diferentes. Bien, puedes ver aquí el terminal 1, el medio es limpiaparabrisas aquí y la terminal 2. Entonces, para la terminal 1 y la terminal 2, lo que vas a hacer es tomar, digamos, terminal 1 y conectarla a tierra. Aquí, está bien, asegúrate de que este sea el suelo. El color correcto es negro. Y luego la terminal 2, así que el otro lado, está bien, no el del medio, lo vas a conectar a 5 voltios. Y el color es rojo. Está bien, y el otro aquí realmente no importa. Podrías conectar este pin a 5 voltios y este pin a tierra. Solo asegúrate de no conectar ambos pines a tierra o ambos pines a 5 voltios. Muy bien, y ahora lo que podemos hacer es conectar el pin central aquí del potenciómetro a un pin de entrada analógica. Así que el pin de entrada analógica está aquí, a 0 a 5. Y digamos que quiero usar, voy a usar a 2, está bien, solo para este ejemplo. Así que voy a tomar esto, uno de los puntos desde esta línea, y hasta a 2. Vamos a poner este cable, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo azul. Muy bien, y eso es todo para la configuración del hardware. Así que un pin a tierra, el otro lado a 5 voltios, y el del medio va a un pin de entrada analógica. Y de nuevo, puedes ver aquí en esta línea, en la línea de tierra, tenemos todos los componentes, bien, conectados a la misma tierra. Y aquí se puede ver en el circuito real, así que primero, por supuesto, he desconectado esta parte del cable USB de la computadora.
Así que el potenciómetro está aquí, y pueden ver aquí, es un poco diferente al que he puesto en la simulación, porque aquí los 3 pines del potenciómetro no están en la misma línea. Bien, tienes 2 pines en este lado, y un pin en este lado. Así que simplemente puse el potenciómetro aquí en el medio, simplemente porque es más fácil de manejar. Pero básicamente, asegúrate de que los 3 pines estén conectados en diferentes líneas, ok, de la placa de pruebas. Así que aquí puedes ver que tenemos así que tenemos los 2 pines externos. Está bien, uno de ellos aquí está conectado a tierra, el otro está conectado a 5 voltios, así que uso cables pequeños. Así que negro para tierra, rojo para 5 voltios, así que no cometo ningún error, está bien. Y luego el pin que va aquí, en el medio, está conectado aquí, el pin A2 de entrada analógica, como puedes ver aquí. Y así no necesito hacer nada más, está bien, con la tierra y 5 voltios de la placa, porque todo ya está configurado con esos 2 cables aquí, que están conectados, así que asegúrate de que siempre estén conectados, está bien. Y luego, está bien, también te preguntarás por qué puse este potenciómetro muy cerca del botón, y no solo en el medio, es porque estoy tratando de hacer un poco de espacio, está bien, porque más adelante vamos a agregar más componentes, y así hay suficiente espacio disponible para todos los componentes que queremos agregar para este curso y para el proyecto final. Entendamos cómo funcionan los pines analógicos. Así que si recuerdas, tenemos 6 pines analógicos en el Arduino Uno, el número de esos pines va de A0 a A5. Tenga en cuenta que en otros tipos de placas Arduino, también puede tener un diseño diferente, o un número diferente de pines analógicos, pero si entiende esta lección, bueno, le será fácil encontrarlos. Y una cosa que puede notar aquí es que no solo se escribe análogo cerca de los pines, se escribe analog in, que significa entrada analógica. Entonces, de forma predeterminada, los pines analógicos en el Arduino están configurados como pines de entrada, lo que significa que en su código, no tendrá que llamar primero a la función pinMode. Puede usar directamente el pin analógico para leer valores de un sensor analógico. Ahora, ¿cómo funciona? En el Arduino Uno, cuando lees datos de un pin de entrada analógica, obtendrás un valor entero entre 0 y 1023. Este número se determinará directamente a partir del voltaje aplicado al pin. Entonces, un sensor analógico, como un potenciómetro, que es básicamente una resistencia variable, simplemente aplicará un voltaje diferente en el pin analógico de 0 a 5 voltios. La placa Arduino leerá este voltaje y lo traducirá a un número entero. Entonces, para 0 voltios, obtendrá el valor 0. Para 5 voltios, obtendrá 1023. Y digamos que el voltaje es 3 voltios, por lo que 3 voltios es el 60% de 5 voltios, lo que significa que leerá el valor 640. Cualquier otro valor entre 0 y 5 voltios le dará un valor entre 0 y 1023. En su programa, puede usar directamente este rango de números enteros, que será más fácil de procesar que los números de voltaje. Así es como funcionan los pines de entrada analógicos. Y ahora, esta es una adición importante, y puede parecer extraño, pero no puede usar la función analog write en un pin analógico. La función analog write se usa solo en algunos pines digitales, que tienen una funcionalidad PWM, para escribir un valor analógico en un actuador. Por lo tanto, la elección del nombre de la función de los desarrolladores de la biblioteca Arduino tal vez no fue la mejor opción para mayor claridad. Solo recuerde que no puede usar analog write en pines analógicos. Solo puede leer valores analógicos. No puede escribir valores analógicos. Ahora que entiende cómo funcionan los pines de entrada analógicos, de hecho, vamos a hacer algunas pruebas con nuestro potenciómetro recién instalado. Así que puedes abrir aquí un nuevo boceto en tu IDE de Arduino. Y bueno, lo primero es lo primero, como siempre, vamos a usar. Define para el número de pin que usamos para el potenciómetro. Y vamos a nombrarlo muy simplemente potentiometer-pin. Todo en mayúsculas, y luego el número del pin es A2.
Entonces puedes escribir a 2, está bien, este no es un número entero adecuado, pero esto es algo que es reconocido por el Arduino, ¿de acuerdo? Esto está en la biblioteca de Arduino, por lo que puedes usar A0, A1, A2, hasta A5 aquí para el Arduino 1. Se reconocerá como el número de pin. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en la configuración? Bueno, normalmente lo que hacíamos antes era usar la función pinMode para configurar el modo, así que ya sea entrada o salida para el pin. Pero si recuerdas de la lección anterior, para los pines de entrada analógicos, no necesitamos hacer la función pinMode porque ya son pines de entrada analógicos, ¿ok? Entonces el pin ya está en IE. Entonces el pin ya tiene el modo de entrada, así que no hay nada que hacer en la configuración. Solo lo que voy a hacer es It, ¿ok? Porque vamos a imprimir el valor del potenciómetro en el monitor Xi'an para que realmente podamos monitorearlo. Muy bien, y ahora en la función de bucle, lo que vamos a hacer es simplemente imprimir el valor del potenciómetro. Luego. Y luego para leer el valor de un pin de entrada analógica, simplemente usará la función analogRead, ¿de acuerdo? Con, por supuesto, el número de pin. Así que podemos reemplazar con el pin del potenciómetro aquí. Cierro dos paréntesis y el punto y coma. Y luego para que no imprimamos demasiado rápido, voy a agregar un retraso de 100 milisegundos. Así que vamos a imprimir el valor del potenciómetro a unos 10 hercios. Ahora, como pueden ver, esto es muy similar a lo que hicimos con el botón pulsador. Bien, con el botón pulsador, simplemente imprimimos el valor del botón usando Digital Read. Pero con el potenciómetro, debido a que este es un pin de entrada analógica, usamos Analog Read. Entonces el nombre de la función aquí es muy simple. Y Analog Read le dará un valor entre 0 y 1023. Vamos a verificarlo, así que asegúrese de que ahora su placa esté correctamente conectada. Y subamos el código. Llamémoslo potenciómetro. Y ahora vamos a abrir el monitor serie para ver qué valor tenemos. Y como puedes ver aquí, tenemos un primer valor que es 590. Bien, esto es solo porque el potenciómetro aquí está en una cierta posición entre el mínimo y el máximo. Ahora voy a moverlo de una línea aquí. Lo muevo y puedes ver que el valor está disminuyendo. Me muevo todo el camino hacia arriba, todo el camino hasta 0. Y ahora puedo moverlo hacia el otro lado, todo el camino hasta 1023. Bien, dependiendo de su configuración, el valor mínimo y máximo puede invertirse desde mi configuración. Pero lo importante es que puede pasar de 0 a 1023 y volver a 0. Está bien, y luego puedes tener cualquier valor intermedio entre ellos. Y otra cosa bonita que puedes ver es que con el trazador en serie, está bien, podrás trazar el valor de 0 a 1023. Está bien, puedes hacer un bonito gráfico para que puedas visualizar mejor cuál es el valor. Muy bien, es bueno tenerlo, pero no es realmente necesario para lo que tenemos que hacer en el seguimiento de este curso y también para el proyecto final. Genial, ahora puedes leer un valor del potenciómetro. En esta nueva actividad, vas a practicar con el potenciómetro. Así que crea un nuevo proyecto aquí. Y tu desafío para esta actividad es configurar realmente el brillo del LED o la intensidad del LED directamente desde el potenciómetro. Así que como puedes ver en el video, cuando giro el potenciómetro a 0, el LED se apagará. Y cuando giro el potenciómetro al valor máximo, el LED se desvanecerá. Y así, con esto, tiene un control completo del brillo o la intensidad de su LED. Entonces, para hacer eso, necesitará aquí, por supuesto, para configurar el potenciómetro y para configurar el LED, por lo que los pines para esos componentes. Y en la función de bucle, vas a usar tanto la función de lectura analógica para leer el valor del potenciómetro como la función de escritura analógica, está bien, para enviar un PWM para el LED. Y esto es posible porque el LED que tenemos está actualmente conectado al número de pin 11, que tiene la funcionalidad PWM.
Entonces, una cosa a la que deberá prestar atención es que la función de lectura analógica le dará un valor entre 0 y 1023. Y para la función de escritura analógica, está bien, en realidad necesita proporcionar un valor entre 0 y 255. Así que el rango aquí es diferente. Por lo tanto, deberá reducir esto allí. Y en realidad, como puedes ver aquí, 1023 es aproximadamente 4 veces 255. Así que lo que tendrás que hacer es que cuando leas el valor de ese potenciómetro, tendrás que dividir el valor entre 4 para enviarlo al LED con escritura analógica. Muy bien, no doy más información. Ahora es tu turno de practicar, y te veré en la próxima lección para la solución. Y esta es la solución a la actividad anterior en la que necesitas configurar el brillo del LED directamente desde el potenciómetro. Así que comencemos por el principio. Y primero creemos una definición para el bit logic y para el pin del potenciómetro. Así que el de logic sigue siendo el pin 11. Y luego defina el pin del potenciómetro, que es el número de pin A2. Muy bien, en la configuración. Entonces, ¿qué necesitamos configurar? Necesitamos configurar el LED, seguro. Modo de pin, porque este es un pin digital. Entonces, XY, necesitamos configurarlo como un pin de salida. Bien, así que eso es bastante normal por ahora. Ahora el pin del potenciómetro es un pin de entrada analógica, por lo que no necesitamos usar el modo de pin, ya es el pin de entrada. Además, no necesitamos serial aquí, por lo que no vamos a inicializar serial. Así que eso es todo para la función de configuración. Tenemos nuestros pines, todo está configurado. Ahora en el bucle, podemos iniciar el programa principal. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a leer el valor del potenciómetro y proporcionar este valor al LED, pero con esta modificación aquí, donde necesitamos reducir el valor de la tasa analógica. Así que lo que voy a hacer primero es crear una variable entera, está bien, valor del potenciómetro, está bien, que almacenará el valor de la función de tasa analógica. Entonces, tasa analógica, y proporcionamos el pin del potenciómetro. Muy bien, entonces cuando hacemos eso, esto devolverá un valor entre 0 y 1023, que almacenamos en esa variable. Y voy a crear, digamos, otra variable, que será el brillo del LED, y este será el valor del potenciómetro dividido por 4. Así que calculo esto, bien, esto básicamente reducirá esto a 0 y 255, así que aproximadamente, está bien, no necesitamos ser súper precisos aquí. Así que dividimos el valor por 4, y luego lo que hacemos es tasa analógica. Entonces, para la tasa analógica, necesitamos proporcionar dos parámetros. Primero está el pin, y luego el value. Así que el valor es el brillo del LED. Muy bien, y aquí, bueno, realmente no necesitamos agregar un retraso, podemos hacerlo a toda velocidad, está bien, eso no es realmente un problema. Entonces, para recapitular, primero, definimos los pines como siempre, configuramos el modo para el dead logic como pin de salida, bien, leemos el valor del potenciómetro con función de tasa analógica, esto devuelve un valor entre 0 y 1023. Almacenamos ese valor, y luego creamos otra variable para almacenar el nuevo valor para el LED, que es el valor del potenciómetro dividido por 4, bien, así que reducimos el valor. Y luego con la tasa analógica, podemos escribir en el pin digital para el LED, y proporcionar un PWM, y el ciclo de trabajo del PWM es el brillo del LED entre 0 y 225. Bien, así que de nuevo, asegúrese de que la tasa analógica, esto es para leer un pin de entrada analógica, y escritura analógica, esto es para escribir en un pin digital con la funcionalidad PWM, está bien, no haga la confusión entre ellos. Muy bien, entonces compilemos el código para ver si está funcionando. Activity 4. Está terminado de compilar, así que no tenemos ningún error.
Si tiene algún error aquí, entonces soluciona el problema e intenta compilar de nuevo. Y ahora vamos a subir el código. Muy bien, el código está cargado, y como puede ver, el LED está encendido aquí porque simplemente el potenciómetro está en algún punto entre el mínimo y el máximo. Está bien, no es el mínimo. Así que tenemos este LED aquí con este brillo, y ahora voy a mover el potenciómetro aquí al mínimo, y pueden ver que el LED simplemente se desvanece. Voy a girar, aumentar el valor, y pueden ver que el LED ahora se está volviendo cada vez más brillante, y más intensidad, y luego lo vuelvo a girar, baja intensidad. Así que puedo ajustar el brillo quiero directamente desde el potenciómetro, y como pueden ver, está funcionando correctamente. Y puedes ver aquí también los resultados en Tinkercad con la simulación. Así que acabo de poner exactamente el mismo código que usamos para el HPT y comencé la simulación. Ahora aquí está el potenciómetro, mira el LED aquí. Así que el potenciómetro está al mínimo ahora, voy a subirlo por completo, y puedes ver que el LED se desvanece, y ahora el LED se desvanece. Así que está funcionando igual que con el circuito real, y bueno, felicidades, ese es el final de la actividad. En realidad, eso no es todo para los pines analógicos. Has visto que puedes usar pines de entrada analógica para leer un rango de valores de un sensor analógico, pero los pines analógicos también son pines digitales. Entonces, de forma predeterminada, si no configura ningún modo para un pin analógico y usa la función de lectura analógica, entonces funcionará como un pin de entrada analógica, pero luego también puede usar el modo de pin, elija un modo y use el pin como lo haría con un pin digital. Por ejemplo, puede conectar un LED a un pin analógico. En su código, usará el modo pin con salida, y luego puede usar el modo pin con salida. En su código, usará el modo pin con salida, y luego puede dar valores altos y bajos para accionar el LED, tal como lo hicimos antes. Tenga en cuenta que para los pines analógicos, como he dicho anteriormente, no puede usar la funcionalidad PWM, o en otras palabras, la función de escritura analógica. Usar un pin analógico como pin digital puede ser muy útil, por ejemplo, si necesita conectar un nuevo componente digital y todos sus pines digitales ya están utilizados. Entonces lo que recomiendo por defecto es usar pines digitales cuando tenga un componente digital y pines analógicos cuando tienes un sensor analógico. Al no mezclarlos, mantendrás las cosas más claras para ti, y por supuesto, si necesitas más pines digitales, entonces sigue adelante y usa un pin analógico como pin digital. Así que solo para mostrarte cómo puedes usar un pin analógico como pin digital, bueno, voy a volver al circuito PWM que tenemos aquí, y simplemente cambiar el pin por el LED. Muy bien, ahora el LED está conectado aquí, como pueden ver, al pin número 11. Voy a cambiar eso. Así que quitémoslo. Conectemos directamente esta pata de la resistencia a. Así que hagámoslo limpio. Conectémoslo realmente a A5. Así que el LED ahora está conectado a un pin analógico A5, y el resto del circuito aquí no cambia. Y modifiquemos también el circuito real para hacer la prueba. Sí, así que me he desconectado Arduino, y aquí tenemos este cable. Vamos a cambiar este cable, que está conectado entre una pata de la resistencia, que está conectada al LED, y el pin número 11 aquí. Así que voy a conectarlo al pin número A5 de allí. Porque este cable es bastante pequeño, voy a usar uno más largo. Así que voy a desconectar esto, pero este cable en su lugar. Aquí, asegúrese de seleccionar el punto correcto, y luego todo el camino hasta 5, que es el último en esta fila aquí. Muy bien. Y ahora simplemente hagamos que este object vibre. Así que voy a abrir el LED. Bueno, así que vuelve a tus programas. Vuelve al programa LED. Y aquí hacemos que el LED parpadee. Voy a quitar esa instrucción.
Está bien, así que simplemente configuramos el LED como un pin de salida con modo de pin, y luego hacemos que el LED parpadee cada 500 milisegundos. Y en lugar de 12, simplemente voy a escribir a 5. Bien, como puedes ver, el código es exactamente el mismo si usamos el LED en un pin digital o en un pin analógico. Pero solo porque usamos esto, usamos el modo de pin con bit logic y salida, entonces este pin analógico se comportará como un pin digital. Simplemente no lo olvide, sin la funcionalidad PWM. Subamos el código y... En realidad, es mejor si conecto mi placa Arduino. Así que puedes ver que vas a sacar esto de apagar. Por ejemplo, board.com5 no está disponible. Así que ahora está enchufado, y puedo subir el código. Y bueno, como puedes ver, el LED parpadea. Está bien, igual que antes. Así que hemos utilizado con éxito un pin analógico como pin digital. Y está bien, ese es el final de esta sección sobre pines analógicos. Blank-audio.